Buenas noches. El día de hoy vamos a dar la clase número 15 de la asignatura microondas. Esta clase está referida básicamente a los componentes activos. Durante todo el resto de la materia siempre hemos trabajado con componentes pasivos. Y el día de hoy pues vamos a tocar un poco sobre componentes activos. Obviamente en una sola clase no se podían estudiar todos los componentes activos que hay, pero por lo menos podemos tocar, arañar la superficie al respecto. Entonces, vamos a dar inicio a esto, ¿verdad? Aquí. Entonces, pues como decíamos acá, vamos a estar el día de hoy dedicado a estos componentes activos y en particular, pues vamos a dividir en dos tipos, los componentes de estado sólido y los componentes de microondas. En realidad lo vamos a dictar en orden inverso, primero tubos y después estado sólido. Como hemos mencionado al principio, pues nos hemos dedicado a los componentes pasivos. Sin embargo, como decimos acá, para que estas señales que viajan por estos circuitos sean de alguna utilidad, tienen que haber sido generadas en algún lado, tienen que haber sido amplificadas y controladas adecuadamente para que cumplan, digamos, la función que nosotros como ingenieros de telecomunicaciones necesitamos. Como dice aquí, la variedad de componentes es muy grande. Este señor Posar en su libro dedica el capítulo 11 solamente a una descripción superficial de algunos de estos componentes, mostrando los principios de funcionamiento más elementales, ¿okay? Y un poco también lo que nosotros también vamos a hacer aquí, siendo esta la última clase del curso, pues no podemos ahondar en detalle, solamente vamos a mencionar algunas cosas muy superficialmente. Y si remitimos a los estudiantes que tengan la curiosidad o el interés de esto, pues leer el capítulo 11 del libro y seguir las referencias que a su vez él da para otros libros sobre este particular. Muy bien, entonces, el primer tópico con que nos vamos a topar es con el concepto de amplificación. Y además, estos amplificadores sean la base de otros componentes más complejos, como puede ser el caso de los osciladores, ¿okay? Que en realidad toman amplificadores y a través de una realimentación, pues logramos producir una señal sin que haya una situación previa. La primera cosa que tenemos que recordar de física es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el caso de los dispositivos pasivos que hemos estudiado hasta ahora, lo que sucede entonces es que si una onda electromagnética atraviesa un componente de esto que es disipativo, lo que sucede es que esa energía electromagnética se transforma en calor. Pero no podemos hacer la operación opuesta, es decir, el calor no lo podemos convertir en energía electromagnética. Entonces, más bien nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir algún dispositivo que tome otro tipo de energía, puede ser energía DC, como generalmente ocurre, o en algunos casos AC, y la convierta a la señal de alta frecuencia que nosotros necesitamos para esto. Entonces, un detalle importante es que estos dispositivos en general son dispositivos que operan de forma no lineal. Justamente son debido a esas no linealidades que podemos alcanzar algunos de los conceptos fundamentales que necesitamos para acá. ¿Okay? Como dice aquí, estos dispositivos son inherentemente no lineales. Aunque desde el punto de vista macroscópico lo podemos ver como un comportamiento lineal, podemos verlo solamente en un rango relativamente pequeño de situaciones. Fuera de ellos, pues esas no linealidades son evidentes en los circuitos y probablemente no nos sean útiles para lo que nosotros querramos. Dice aquí, esto es válido tanto para un elemento tan chiquitico como un dióxido de silicio, como un magnetrón o un láser. Son lineales, podemos decir así, dentro de un limitado intervalo de niveles de situación. Y son precisamente esas no linealidades las que permiten el intercambio de energía de una forma de energía a otra. En este caso, de la fuente de alimentación hacia la señal de alta frecuencia. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un dispositivo
vamos a considerarlo circuitalmente. Tengo un modelo circuital del dispositivo. Entonces, a gran escala, nosotros podemos asociar la tensión y la corriente de ese dispositivo con una resistencia estática. Y la resistencia estática es responsable de absorber energía desde la fuente de alimentación primaria, como por ejemplo pudiera ser una fuente de corriente continua. ¿Okay? Sin embargo, si la señal es de AC, ¿okay?, el comportamiento del dispositivo puede ser diferente. Y muchas veces podemos representar esto como una resistencia negativa dinámica, que es a lo que nosotros nos estaríamos refiriendo en este caso. ¿Okay? Como hemos mencionado, no se está violando ningún principio físico, por cuanto la energía que está emitiendo el dispositivo viene de la fuente primaria de alimentación, ya sea DC o AC de baja frecuencia. ¿Okay? Entonces veamos, por ejemplo, el caso del dispositivo que tenemos aquí. Este dispositivo, ¿verdad? Aquí hemos puesto la corriente, aquí hemos puesto la tensión y hemos graficado la respuesta de tensión a corriente. Entonces, si yo en un punto dado, yo mido la tensión y la corriente y hago un cociente de ello, entonces encuentro que la pendiente de la línea que une el origen con el punto, la pendiente de esto, es la conductancia estática. Bueno, la conductancia porque hemos colocado la corriente en el eje vertical y el voltaje en el horizontal. Entonces, teníamos pues que en este caso, en lugar de resistencia, estamos hablando de conductancia. Y la cual es positiva, ¿okay? Esa pendiente es positiva, como vemos aquí en el gráfico. Sin embargo, si estoy en una región como esta de la curva, entonces lo que va a suceder es que alrededor, digamos, de este punto de trabajo que tengo acá, si bien tengo una resistencia positiva estática, en la dinámica, más bien sucede que la pendiente es a la inversa, es decir, la pendiente es la conductancia negativa dinámica. ¿Okay? Y entonces este dispositivo puede amplificar en lugar de atenuar en este intervalo de frecuencia. Y como yo le digo, ¿de dónde salió la energía que nosotros estamos entregando por causa de esta resistencia negativa? Salió de esta conductancia estática, es decir, tomamos la energía desde desde la fuente de alimentación, ¿verdad? Y esa energía consumida la estamos transformando en energía de RF en nuestro dispositivo a través justamente de ese comportamiento no lineal que estamos mostrando acá. Ok, entonces dice aquí, la energía que estaría absorbiendo el componente de la fuente a través de la resistencia estática la estamos entregando a la carga, ¿verdad?, a través de la resistencia dinámica negativa. Y hemos puesto aquí parcialmente porque en general estos dispositivos tienen una cierta eficiencia que es menor que la unidad. No toda la energía que tomamos de la fuente puede ser convertida a energía electromagnética. Hay una parte, obviamente, que se va a convertir en calor. Entonces la eficiencia de conversión siempre es menor que la unidad, porque una parte se va a disipar como calor en el dispositivo. Bueno, veamos entonces algunas cosas que de hecho las hemos tocado en el pasado reciente, porque ha sido en esta misma materia, solo que en otras clases. ¿Okay? Es lo que tiene que ver con la función de transferencia. Un elemento básico de cualquier circuito generador es el amplificador. ¿Okay? Y un oscilador se puede obtener a partir de un amplificador utilizando una realimentación. Veamos ahora entonces un elemento dotado de una entrada y una salida. Esa relación entrada-salida la podemos modelar a través de una función de transferencia que vamos a generalizar, estaría ubicada entonces en el plano de la frecuencia compleja S, ¿sí?, para no limitarnos al caso de sinusoides, sino que puede ser una función cualquiera. ¿Okay? Entonces, frecuentemente encontramos que esa función entrada-salida se puede aproximar como el cociente de dos polinomios, un polinomio numerador y un polinomio denominador, como los que tenemos acá. Entonces, y esos polinomios a su vez se pueden factorizar de la siguiente forma. ¿Okay? Como son polinomios en S, entonces
se puede factorizar con el producto de, por ejemplo, S menos S sub 0, S menos S sub 1, S menos S sub 2 en el numerador, y lo mismo en el denominador, S menos P sub 1, S menos P sub 2, S menos P sub 3, etc. Estos valores que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Tanto en términos generales los llamamos polos y ceros. ¿Okay? Normalmente pues, los polos, los que están en el denominador, y los ceros, los que están en el numerador. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la frecuencia compleja S es igual, por ejemplo, a uno de estos elementos que está en el numerador, esa diferencia va a ser cero. Así que la función de transferencia vale cero. Por eso es que llamamos eso un cero de la función. De la misma manera, si la frecuencia compleja se aproxima a uno de estos valores, P sub 0, P sub 1, P sub 2, esta diferencia pues, va a tender a cero, y como está en el denominador, el resultado va a tender hacia valores muy grandes, no digamos infinitos, ¿okay? Pero, y eso es lo que llamamos un polo. Bueno, entonces ahora dice, las raíces de dichos polos se pueden representar en el plano de la frecuencia compleja, que es lo que denominamos el rule loco. O sea, esos números S0, S1, S2, P0, P1, P2, etc., son números complejos y se pueden representar en el plano de frecuencias complejas. ¿Sí? Ahora veamos, si yo tomo uno de esos términos, ¿verdad? Eso ya me estoy refiriendo a las materias de cálculo. Entonces, si ahora tomo la antitransformada de Laplace de cada uno de esos términos, esto produce una exponencial amortiguada. Si la parte real del cero del polo es negativa. Es decir, que eso va a tener, cada uno de esos polos va a tener una oscilación, y si la parte real es positiva, ¿okay? Entonces esa oscilación es decreciente. ¿Okay? La forma E a la menos tal cosa. ¿Okay? O sea, es una oscilación que tiene un envolvente que es una exponencial decreciente. Esto quiere decir que en este caso estos elementos se hallan del lado izquierdo del rule loco, que es donde justamente esa parte real, digamos, en este caso sería negativo. ¿Okay? Perdón, la parte real es negativa, por eso que la exponencial es decreciente. Pero si ahora los polos o los ceros los paso al lado derecho del circuito, lo que va a suceder es que la exponencial, en lugar de ser decreciente, es creciente. ¿Okay? O sea que lo que tenemos aquí, entonces, que el elemento, ¿verdad?, va a producir una señal que es mayor que la entrada, ¿okay?, que la excitación. Entonces, veamos ahora el circuito resonante pasivo. La parte imaginaria de esa frecuencia de esos polos y esos ceros, esa parte viene determinada básicamente por los elementos reactivos. Y la parte real más bien va a venir determinada por la resistencia R, que es el elemento disipador de energía. Cuando nosotros resolvemos la antitransformada, ese término va a quedar en la exponencial, ¿okay? Va a ser una exponencial decreciente. Como dice aquí, por otra parte, si hubiera una resistencia negativa en el circuito, la parte real del polo sería positiva. El resultado sería entonces una exponencial creciente. El dispositivo entonces es un amplificador. La salida es mayor que la entrada. Dependiendo de la combinación de los polos y los ceros del circuito, el resultado puede ser un amplificador o inclusive puede ser un oscilador dispositivo que produce salida sin excitación. De nuevo, recordemos la parte física. La resistencia negativa estática no es físicamente posible. ¿Okay? Sin embargo, la dinámica sí lo podemos hacer. Entonces, se puede lograr un efecto similar desde el punto de vista dinámico. ¿Okay? Y lo que sucede entonces es que la energía que proviene de una fuente DC, por ejemplo acá, se convierte a RF en un punto de trabajo adecuado del componente electrónico. Como hemos visto anteriormente, yo tengo que escoger un punto en ese codo en el cual presente ese comportamiento de resistencia negativa. Entonces, vamos a ver un dispositivo que produce resistencia negativa. Este caso
vamos a utilizar un efecto que se denomina modulación en velocidad de los portadores de carga. ¿Okay? Esto se utiliza principalmente con tubos electrónicos, aunque también se ha podido lograr también con elementos de estado sólido, aunque más bien, como veremos más adelante, en estado sólido se prefiere utilizar otros mecanismos. Bien. Vamos a ver cómo funciona esta modulación en velocidad. Entonces, decimos acá, supongamos que yo tengo un tubo del vacío. En estos tubos del vacío, los portadores de carga son exclusivamente electrones. No hay iones desplazándose dentro de estos tubos del vacío. ¿Okay? Estos electrones se desplazan entre dos electrodos, uno que emite los electrones, que se llama cátodo, y un receptor de electrones que llamamos ánodo. Cuando los electrones atraviesan el espacio entre estos dos electrodos, si allí hay una diferencia potencial, los electrones ganan energía cinética, son acelerados por el campo, ¿verdad? Y entonces ganan energía cinética. Esa energía cinética, a su vez, podemos transferirla a RF si encontramos pues, los mecanismos apropiados para hacerlo. Y eso es justamente de lo que se trata este método, esta forma de trabajar. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de tener un flujo constante de electrones de cátodo a ánodo, lo que vamos a hacer es que esos electrones los vamos a modular en velocidad. Y vamos a explicar cómo se hace eso. ¿Okay? La idea es que esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir entonces en una serie de pulsos de corriente que vamos a estar inyectando a un dispositivo resonante, de manera que el dispositivo resonante recibe ese gran impulso de energía, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que va a producir entonces una oscilación que es decreciente, en este caso, ¿verdad? Porque no solamente habrá una parte que se disipe dentro del resonador, sino que también está entregando energía hacia afuera del dispositivo. Entonces eso es energía que se está entregando por allá y obviamente hay una disminución con el tiempo de la oscilación dentro del dispositivo. Entonces, como decíamos acá, la idea es convertir ese flujo constante de electrones que salen del cátodo en un flujo modulado en amplitud, pero por causa del dispositivo que nosotros vamos a escribir. ¿Okay? Entonces, el mecanismo es parecido a un amplificador clase C, que no sé si lo han visto en electrónica. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que un amplificador clase C convencional, el circuito resonante es externo al componente, en tanto que aquí, como vamos a ver estos dispositivos, ese circuito resonante forma parte integrante del dispositivo. Bueno, entonces, veamos aquí. Vamos entonces a explicar algunas cosas. ¿Okay? Desde el punto de vista histórico, los magnetrones se desarrollaron antes que los clústeres. ¿Okay? Básicamente esto se desarrolló en los años 30, un poquito antes del comienzo de la guerra, y por supuesto alcanzó un auge mayor durante la Segunda Guerra Mundial, porque estos dispositivos eran requeridos para el funcionamiento de los radares. Entonces, aunque históricamente es así, nosotros vamos a explicar primero el Clayton, que es más fácil de explicar, y después explicaremos el magnetron. ¿Okay? Como decimos acá, los amplificadores basados en tubos del vacío se agrupan en dos clases principales. Los amplificadores de haz lineal, como el Clayton, que nosotros hemos estudiado ahorita, y los de haz curvo. Los Clayton pertenecen al primer tipo junto con los amplificadores de onda viajera, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los magnetrones y los tubos de campos cruzados pertenecen más bien al de los de haz curvo. ¿Y cuál es la ventaja de uno y otro? Bueno, en estos últimos casos, los dispositivos de haz curvo tienden a ser más compactos, tienen tamaños más pequeños, ya que las trayectorias de los electrones son espirales en lugar de ser líneas rectas. En general dice que todos estos dispositivos se denominan de campos cruzados porque utilizan un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí. Estamos hablando de los dispositivos
se llama los magnetones. Pero en el caso de los dispositivos lineales, el campo magnético es colineal con la trayectoria de los electrones, a diferencia de lo que sucede con el magnetón. Entonces, veamos aquí. En primera instancia vamos a ver el cladestón de dos cavidades. Es el diseño más básico que conseguimos de dispositivos que utilizan modulación en velocidad. Entonces aquí, bueno, más o menos les muestro. Aquí tengo un cátodo, el cual tiene un elemento calefactor. Tengo una resistencia allí que se calienta con el paso de la corriente. Y está recubierto, esto calienta a su vez a un material que emite electrones muy fácilmente cuando se le calienta. Entonces, aquí hay una emisión de electrones. Esos electrones son acelerados en primera instancia por una diferencia de potencial que llamamos U0 acá entre este ánodo, ¿verdad?, y el cátodo. O sea, que hay una aceleración debido a esto. Pero, a diferencia de lo que podemos estar pensando, el cátodo, aquí estamos, el ánodo, no es sólido, es más bien hueco. ¿Okay? Entonces los electrones son acelerados allí y atraviesan el ánodo y siguen su trayectoria aguas abajo hasta un colector que está acá. Y entre este colector y este ánodo, ¿verdad?, aquí hay una diferencia de potencial bastante grande. De manera que los electrones que atraviesan esos agujeros del ánodo, ¿verdad?, van a seguir una trayectoria por aquí en la cual van a ganar energía de parte de la fuente de alimentación que produce la diferencia potencial entre el ánodo y el colector. Muy bien, ahora veamos que tenemos acá. Bueno, aquí hay una cuestión que dice: para garantizar que los electrones se muevan en línea recta entre el cátodo y el ánodo, toda estructura se ve inmersa en un fuerte campo magnético alineado con el eje. Es decir, yo tengo un campo magnético que está en esta misma dirección, donde marca la flecha. El campo magnético, eso evita que los electrones puedan tener trayectorias que los alejen. Entonces, más bien, estos campos magnéticos mantienen a los electrones concentrados en un haz, que es lo que está aquí representado con esta línea de color morado. Bueno, entonces, los electrones entran aquí en una primera cavidad que denominamos el buncher, ¿okay?, el empaquetador. El buncher es una cavidad en la cual yo tengo una entrada de microondas y está escogido la forma de los campos de tal forma que el campo eléctrico está alineado con la trayectoria de los electrones justo en esta zona. En esta zona, ¿verdad?, la cavidad presenta también unos agujeros que permiten que los electrones atraviesen esta cavidad, ¿okay?, como una pequeña rejilla. Entonces permite que los electrones atraviesen la cavidad y en el espacio que están dentro de la cavidad están afectados de un campo eléctrico de microondas que es inyectado desde afuera acá. Ese campo eléctrico de microondas, pues como les digo, va a producir una aceleración o un frenado de los electrones dependiendo si lo encuentran a favor o en contra. Cuando los electrones consiguen el campo a su favor, obviamente ganan energía y ganan esa ganancia de energía se traduce en un cambio de velocidad de los electrones. En otra parte del ciclo, más bien consiguen el campo en contra, que más bien lo frena. Así que más bien lo que se produce es una disminución de energía que se traduce también en un cambio de velocidad, pero ahora hacia abajo, es decir, los electrones son frenados. Entonces hay algunos electrones acelerados y otros frenados. Eso es lo que denominamos modulación en velocidad. Cuando esos electrones salen de aquí, ¿verdad?, dependiendo de en qué ciclo de la onda ellos estaban, porque aquí tenemos una onda alterna, entonces si estaban en la parte positiva, los electrones ganaron velocidad, y estaban en la parte negativa, no frenaron. Así que voy a tener electrones que viajan a distintas velocidades iniciales. En el espacio que está entre este punto y este punto, obviamente debido a la diferencia potencial, los electrones van a ganar energía cinética. ¿Okay? Hay una aceleración, pero obviamente cada uno viene con una velocidad inicial distinta. Entonces,
lo que sucede, obviamente, las velocidades entre ellos también van a cambiar. Debido a al campo eléctrico tan intenso que hay entre estas dos cavidades, pues lo que sucede es que los electrones son acelerados, pero se sigue habiendo esa diferencia de velocidades de ellos. En algunos puntos, obviamente, nosotros vamos a encontrar que la densidad de electrones va a subir y va a bajar, ¿okay? Por causa de las diferencias de velocidades. Como ustedes pueden ver aquí, ¿okay? Si nosotros ploteamos en la dirección vertical la densidad de electrones, vamos a ver que si yo tenía un determinado valor promedio por aquí, habrá un incremento en una cierta parte de la trayectoria, que habrá un punto donde los electrones intentan agruparse, por decirlo de alguna forma, entonces la densidad es mayor, y hay otros en los cuales más bien ocurre una disminución de velocidad, una disminución de la densidad de los electrones. Y a medida que vamos observando el dispositivo, nos vamos moviendo más hacia la derecha, las diferencias entre los valores máximos y mínimos van creciendo. ¿Okay? Esa señal, ¿verdad? Va a producir en la segunda cavidad, el catcher, ¿okay? El recibidor, va a producir, digamos, impulsos de corriente, porque la corriente es la carga por unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces, si aquí la carga está variando, habrá momentos en los cuales tengo una gran cantidad de electrones que llegaron juntos allí, y habrá otros momentos en los cuales la densidad es muy baja. Entonces, esto es una corriente pulsante que está entrando acá. Y si eso coincide, si la frecuencia de repetición de esto coincide con la frecuencia de resonancia de la cavidad, lo que va a suceder entonces es que la cavidad va a extraer energía de estos electrones, ¿verdad? Y esa energía es la que vamos a tener aquí afuera como salida de microondas del dispositivo. Esa energía que se extrajo, en final de cuentas, ¿okay? Produjo una reducción en la energía cinética de los electrones, de manera que estos electrones frenados ahora eventualmente llegan al colector y se disipan aquí como calor. Entonces eso hace que el dispositivo obviamente no tenga una eficiencia tan alta, una eficiencia disminuida por causa de la cantidad de electrones que llegan aquí con suficiente energía como para calentar este colector. Pero los puntos básicos son los que yo acabo de mencionar, es decir, que los electrones más rápidos que salieron más tarde alcanzan a los más lentos que habían salido antes. Y eso nos lo podemos imaginar como una autopista. Imaginemos entonces que en una autopista yo tengo automóviles que van a distintas velocidades en la autopista. Entonces, en un determinado momento, si lo observamos desde arriba de un helicóptero, podemos encontrar que probablemente habrá puntos en la autopista donde los autos se tienden a converger, porque los automóviles más rápidos alcanzarán a los más lentos y seguirán de largo. Entonces, habrá puntos en la autopista donde veremos que los carros están muy concentrados y habrá otros en los cuales están muy separados. O sea, cuando observamos desde arriba, habrá muy pocos carros circulando en esa zona. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber esos puntos en los cuales tenemos acumulación de carros, que sería acumulación de carga en el caso de los electrones, ¿verdad? Acumulación que son debidas a las diferencias de velocidad. Por eso es que este mecanismo que tenemos acá se denomina modulación en velocidad. Entonces dice, lo que está acá es lo que yo acabo de explicar. El campo eléctrico de polarización entre los formados de electrones hace que los electrones sigan una trayectoria que los hace pasar por la primera cavidad. En esa cavidad los electrones son acelerados o frenados de acuerdo a en qué parte del ciclo entraron allí, ¿verdad? Y eso va a significar que la velocidad de salida va a depender de qué parte del ciclo de la sinusoide entraron los electrones. Por tanto, hay electrones más rápidos que otros. Y en el espacio entre ambas cavidades, esa diferencia de velocidad hará que algunos electrones más rápidos alcancen a los más lentos que habían salido antes, ¿verdad? Y se va a producir esa acumulación. Entonces, esa distribución espacial de carga es lo que hemos denominado
modulación en velocidad, porque eso tiene el mismo aspecto de una señal moduladora para el caso de una modulación en tiempo de una portadora. ¿Okay? En el espacio entre las dos cavidades, los electrones ganaron energía cinética por la diferencia de potencial, ¿okay? Tan grande que existe entre el ánodo y el conector. Y esa energía, como yo decía anteriormente, el funcionamiento es convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Esa energía DC que yo tengo allí, esa diferencia de potencial entre esos dos electrodos, es transferida a los electrones para que a su vez la transfieran a la señal de microondas. Okay. Esto que está aquí es un corte de un Clayton de dos cavidades de los años 50. Está montada aquí realmente sobre una base que permite verlo. El Clayton está cortado para que se pueda ver internamente su estructura. ¿Okay? Y déjenme ver si yo puedo poner la lupa. A ver si me funciona. Ok. Ahí tenemos, con la lupa podemos ver eso. Esto que está aquí del lado izquierdo, este es el filamento calefactor, ¿okay? Él calienta el cátodo que está aquí atrás. No se ve, está tapado. ¿Okay? El cual es esencialmente un emisor de electrones. Esto que está aquí es la primera cavidad. Bueno, aquí se puede ver en el corte, ¿no? Aquí se ve el corte. La cavidad es como un anillo. Y se acerca, tiene una depresión para que a través de esta, de esta rejilla que está acá, los electrones la atraviesen, pero como hay dos rejillas, entre las dos se establece una diferencia potencial que es variable en tiempo, que por eso yo decía que en qué parte del ciclo de la sinusoide entran los electrones, porque aquí justamente yo tengo una diferencia potencial entre estas dos rejillas, que es variable en tiempo, y entonces algunos electrones van a conseguir el campo a favor y son acelerados, y otros que lo consiguen en contra y son frenados. En el espacio entre esta rejilla y la que está acá, ¿verdad? Hay una diferencia potencial muy grande y los electrones ganan energía cinética. Entonces, en la cavidad de salida, que es la que está acá, estos electrones entregan esa energía, la cual es acoplada hacia afuera a través de esta pieza que está aquí. ¿Okay? Aquí lo pueden ver. Aquí tengo un electrodo con un gancho, ¿verdad? Que está en la segunda cavidad. Ese bucle que está ahí, sobre ese bucle se induce tensiones que son sacadas hacia afuera con un conector coaxial, básicamente. Entonces, de aquí podemos, por aquí traemos nosotros la señal de microondas. No se ve el conector de entrada, debe estar del otro lado y por eso no lo vemos acá. Bien, los electrones que les decía, cuando yo les traigo la energía, los electrones se vuelven más lentos, pues, crear una energía cinética acá. Y es llevado a el colector que recoge esos electrones que sobraron, vamos a decir aquí, y cierra el circuito eléctrico. Entonces, ese colector es toda esta pieza que está acá, que recoge esos electrones, y además, por supuesto, esto actúa como disipador de calor, porque esos electrones todavía tienen energía, y esa energía se va a disipar aquí en forma de calor. ¿Okay? Por eso es la forma que tiene. Como dice acá, bueno, creo que si lo podemos hacer más chiquito. ¿Okay? Los electrones de alta energía entran por oleadas en la segunda cavidad. ¿Okay? Como la cavidad está sintonizada a la misma frecuencia de esos pulsos, entonces hay un efecto de resonancia que permite extraer energía de estos pulsos de corriente hacia la carga de RF externa, que como ya les dije, sale por este lado. La potencia de salida de un Clayton depende de varias cosas, pero una de ellas obviamente depende de la zona de desplazamiento del FP. Mientras más grande sea ese espacio, ¿verdad? Y mientras mayor sea la diferencia potencial, obviamente habrá más posibilidades de que los electrones interaccionen con el campo y se aceleren, y podemos tener
grandes cantidades de energía del campo eléctrico que a su vez van a entregar en forma de RF. ¿Okay? Pero también depende de la máxima densidad de empaquetamiento que pueda lograrse. Muchas veces, entonces, lo que se hace es que se tienen varios tubos en cascada. Si la salida de uno es la entrada del tubo siguiente. Esa es una posibilidad, entonces, conectar varios amplificadores en cascada. También es posible colapsar esto dentro de una única estructura. Por ejemplo, este clúster de múltiples cavidades actúa como si fueran en realidad varios clústeres en cascada. Lo que sucede es que tengo no una, sino tengo varias cavidades de RF que están acá. Entonces, cada una de ellas, ¿verdad?, van a extraer energía de los electrones y a su vez van a utilizar esa energía para modular el haz que sigue para la sesión siguiente. Como ustedes pueden ver aquí, bueno, el dibujo es más o menos similar al anterior. Aquí tengo el calefactor, el cátodo, el emisor de electrones, y este es el haz de electrones que viene para acá. Esta es la entrada, similar a lo que vimos con el primer clúster, ¿verdad? Tengo una señal de RF que se aplica a esta cavidad y aquí modula a estos electrones en este intervalo que está acá. Los electrones ganan energía en este intervalo desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Y aquí, ¿verdad?, en este bridge space, que es donde ganan ellos energía, estos electrones a su vez entran en esa segunda cavidad, que por una parte les extrae energía, pero se la devuelve porque no tiene ninguna carga conectada a ella. Así que la única función de esta cavidad intermedia es extraer energía de los electrones y luego utilizar esto para producir una modulación en velocidad más fuerte que la de la etapa anterior. Es decir, ahora las diferencias de velocidades entre los electrones más rápidos y los más lentos se incrementan. ¿Okay? Hay una mayor diferencia de velocidades y por tanto se produce un mayor empaquetamiento. Luego, podemos ver acá, es ya la cavidad de salida. Entonces, en esta cavidad de salida, nosotros sí tenemos un lazo, ¿verdad?, que extrae energía de estos electrones que están acá en la cavidad de microondas, extrae energía y la lleva hacia la carga externa. Y finalmente, como decíamos, aquí está el colector, el cual disipa el calor excedente de los electrones, de los cuales no se les pudo sacar energía en la última etapa. Y bueno, como decía aquí, estos tubos son colineales con el campo magnético externo para evitar que los electrones puedan desarrollar trayectorias divergentes con respecto al eje geométrico del dispositivo. ¿Okay? Es decir, que esto trata de mantener los electrones aquí a lo largo de esta línea. Bueno, ahora vamos a ver, como dice acá, por medio de la utilización de múltiples cavidades y un campo magnético que confine a estos electrones, de manera que no se dispersen, ¿verdad?, podemos alcanzar potencias grandes. Y, por ejemplo, aquí puedo mencionar que se han reportado radares con potencias de decenas de megawatts, tanto en modo pulsante como en operación continua. El modo pulsante obviamente es para el caso de radares, ¿no?, pero también se puede utilizar en operación continua. Estos, por ejemplo, durante mucho tiempo, sobre todo en los años 60, se utilizaron estos Clayton en los 60 y 70, comienzo de los 70 también, se utilizaron mucho estos Clayton de alta potencia en sistemas satelitales. Entonces ahí no trabajamos en modo pulsante, trabajamos en modo continuo. Y las potencias que se tenían para algunos de estos Clayton podían estar del orden de las decenas de megawatts, ¿ok? Para la operación de esto. En el caso de operación pulsante, la ventaja que tenemos es que solamente se producen microondas durante un breve intervalo de tiempo y el resto del tiempo el sistema está a la espera de los ecos, en el caso de radar. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que tiene aquí es que para evitar desperdicio de energía durante el tiempo justamente de espera, el tiempo cuando hay RF de entrada, se interrumpe el haz de electrones para mejorar la eficiencia del dispositivo, no haya desperdicio de energía en forma de calor.
para ilustrar un poquito de qué estamos hablando, con cosas que, digamos, que uno ha vivido de cerca, pues vamos a hablar un poquito de Camatagua. ¿Okay? Pues nosotros conocimos Camatagua desde sus comienzos. En los años 60 se montó Camatagua 1 en 1966. ¿Okay? Se montó Camatagua 1, la primera estación terrena de Venezuela. Utilizaba una sala elevada y teníamos los amplificadores eran de este estilo, eran Klystron. Las potencias no eran tan altas, eran de las centenas de kilowatts, pero de todas maneras una potencia respetable lo que teníamos ahí. Cuando vino la segunda generación de antenas terrenas, ¿okay? Ya en mediados de los años 70, la tendencia fue a colocar los transmisores en el piso. ¿Okay? Quiero decir, en lugar de tener sala elevada, los transmisores se colocaban a nivel de piso. Eso permitía tener transmisores más grandes, para trabajar con potencias mayores. En el caso de Camatagua 2, los Klystron que estaban allí eran Klystron de alta potencia. Creo que eran de 1 megawatt o algo por el estilo. ¿Okay? Pero normalmente se operaban con potencia reducida, porque eso era compensado por el hecho de que teníamos una antena muy grande, que tenía una alta ganancia, entonces no necesitábamos tanta potencia de salida para esto. Entonces la señal que salía, o sea, los Klystron se operaban, digamos, a media máquina. Entonces teníamos una antena muy grande. Camatagua 2 tiene, yo no sé si todavía lo tiene porque tengo tiempo que no voy para allá, pero tenía 32 metros de diámetro, una antena muy grande. Camatagua 1 tenía 30 metros, Camatagua 2 tenía 32. Una antena muy grande y tenía, por supuesto, una alta ganancia, así que entonces el PIRE era realmente importante allí. Durante las aventuras de algunos soldaditos de aquella época en contra del gobierno de la época, ¿verdad? Uno de los sitios que atacaron ellos fue precisamente Camatagua. Porque en la incursión anterior que ellos habían tenido, se había radiado todo al exterior, todas las cosas que ellos habían hecho, ¿verdad? Se había radiado al exterior y entonces ellos aquí quisieron cortar las comunicaciones a Venezuela. Eso fue durante el 4 de febrero del 92. Entonces ellos quisieron cortar las comunicaciones de Venezuela y quisieron bombardear Camatagua. De hecho, entonces, efectivamente, ellos lograron destruir una antena que pertenecía al Canal 8, esa era Camatagua 4. Esa sí fue destruida completamente por una bomba, pero Camatagua 2 se salvó porque el avión que estaba bombardeando, pues le respondieron al fuego desde tierra, entonces el piloto se elevó y perdió puntería y la bomba que lanzó cayó en un muro y explotó por ahí lejos. Lo que pasa es que la onda expansiva afectó la guía de onda multimodo de Camatagua 2 y la corrió un poco, y eso hizo que se perdieran unos cuantos dB. O sea, hubo una pérdida de potencia que le llevaba a la antena por causa de la desalineación que hubo con la guía de onda circular. Entonces, lo que hizo la gente de Camatagua en aquel momento, para no perder la comunicación con el satélite, fue subir la potencia de los transmisores al máximo, y de esa manera lograron compensar la pérdida de potencia que hubo por causa del desalineamiento de la guía de onda. ¿Okay? Y por esa razón, pues, Camatagua logró sobrevivir al 4 de febrero. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de otro dispositivo, el tubo de ondas viajeras. ¿Okay? Los Klystron tienen la ventaja, pues, que ya hemos mencionado, pueden operar a potencias muy altas. El problema es que depende para su funcionamiento
de cavidades resonantes y eso hace que su ancho de banda se reduzca. ¿Okay? Entonces, en los años 70 ya se había comenzado a desarrollar un dispositivo que de alguna manera iba a sustituir a estos Clayton. Hoy día, en muchas estaciones terrenas, no se usan Clayton, se usan TWT. ¿Okay? Si bien la potencia no es tan grande como la de los Clayton, esto se compensa por el hecho de trabajar a frecuencias más altas y eso hace que el tamaño eléctrico de la antena sea mucho mayor. Y entonces, de esa forma, nosotros podemos lograr un PIRE muchísimo más alto, aunque no tengamos un Clayton, ¿okay? Que esté impulsando potencia muy grande. Tenemos ahora un dispositivo de menor potencia, pero con un ancho de banda más grande. ¿Okay? Como yo les decía, el tema con Camatogadón es que normalmente trabajaba en banda C. La frecuencia subía en la banda de 6 GB y la de bajada en la banda de 4. Son frecuencias muy bajas. ¿Okay? Las longitudes de onda son grandes y por eso era que esa antena no podía, o sea, la antena mecánicamente eran muy grandes, pero eléctricamente no eran tan grandes. ¿Okay? Más adelante se empezaron a trabajar otras bandas de frecuencia más altas y eso permitía pues obtener valores de ganancia de antena mucho mayores, con tamaños físicos inclusive menores que las antenas anteriores. Por ejemplo, hoy día, si nosotros vemos un hub como un hub es una estación transmisora, una estación de transmisión. Si vemos un hub como el de DirecTV, allá en Colinas de Las Palmas, las antenas no son tan grandes, pero lo que sucede es que las frecuencias que estamos trabajando son mucho mayores. Nuevamente, como les decía, los satélites de broadcasting de televisión trabajan en banda KU, es decir, trabajamos con una frecuencia de 14 GHz subiendo al satélite y bajando en 11. Entonces, a esa frecuencia más alta, pues podemos trabajar con antenas mecánicamente más pequeñas. ¿Okay? Ya esas antenas, bueno, ahorita no recuerdo cuál es el diámetro exacto de ellas, pero evidentemente que son más pequeñas que las de Camatagua. Esas antenas pues tienen una alta ganancia, entre otras cosas, porque aunque tienen un tamaño físico respetable, ¿okay? Son bien grandes, pero eléctricamente son muy grandes por causa de que la longitud de onda es más pequeña. Decíamos acá, entonces, de que este dispositivo, que se llama el amplificador de ondas viajeras, el TWT, Traveling Wave Tube, eso es lo que significa el TWT. Otro tubo erosivo también es un dispositivo lineal, es decir, que utiliza un haz de electrones que va en línea recta, utiliza modulación en velocidad para lograr acoplamiento de electrones y lograr la conversión de energía DC a energía RF, ¿ok? Pero no utiliza cavidades resonantes. En realidad lo que hace es que tiene una línea de transmisión que produce una interacción continua con el haz de electrones. Así que eso permite un ancho de banda mayor que la del Clayton. ¿Okay? La única cuestión obviamente es que tiene una ganancia más pequeña y la potencia de salida también es más pequeña, comparada, digamos, con un Clayton del mismo tamaño. Hoy día, algunos de estos TWT son bastante compactos. ¿Okay? La otra vez que fuimos con los estudiantes de visita a DirecTV, pues podíamos decir que el TWT que vimos allí no era mayor que esto. ¿Okay? O sea, así el diámetro era como de este tamaño, como decir unos 20 centímetros de diámetro, como por unos 40 de largo. ¿Okay? Así que son bastante compactos en tamaño. Entonces ocupan muchísimo menos espacio y, por ejemplo, cuando fuimos con Kevin Rojas, que nos hizo el paseo por allá, pues nos mostró que anteriormente tenían Clayton y nos mostró que lo tenían arrumados en el pasillo cuando fueron sustituidos por los TWT. Bueno,
vamos a ver entonces cómo funciona esto. El tema es que la onda electromagnética se mueve prácticamente a la velocidad de la luz. Si estamos ahí en el vacío, y tenemos un conductor metálico, pues la velocidad de propagación sería muy cercana a la velocidad de la luz. Pero los electrones viajan a una velocidad mucho menor. Los electrones están viajando a una velocidad que es apenas una fracción de la velocidad de la luz. Entonces, lo que se hace aquí es tratar de bajar la velocidad efectiva de la onda. Para ello, lo que se utiliza es una línea de transmisión en forma de hélice, que es la que tenemos acá. Esta hélice que está acá actúa como una línea de transmisión. Entonces, si bien la onda se sigue moviendo a lo largo del conductor de la línea, se sigue moviendo a la velocidad de la luz, ¿verdad? Como está inclinado, la velocidad efectiva que se proyecta en la dirección en que se mueven los electrones es, pues, es mucho menor, que es una proyección. Entonces, lo que se logra con esto es disminuir la velocidad de propagación de la onda, hacerla comparable con la velocidad de los electrones. Entonces, en aquellas partes donde los electrones viajan más lentamente que la onda le cede energía a los electrones para poder producir ese agrupamiento. O sea que en la primera parte acá funcionaría como el buncher de un Clayton, en el sentido que aquí van a ver momentos en los cuales los electrones tienen el campo a favor y se aceleran, y otros momentos en los cuales lo tienen en contra, por tanto se frenan. Entonces, aquí se comienza esa agrupación, y a medida que nos movemos de aquí para acá, debido a la diferencia potencial, obviamente van a ganar energía cinética. Lo que sucede es que al ganar energía cinética, ganan velocidad. Lo que va a ocurrir entonces es que en aquellas zonas donde la velocidad a la que se mueven los electrones ahora es mayor, o tiende a ser mayor que la velocidad de la onda que se mueve sobre la línea de transmisión, entonces ahora más bien son los electrones los que le ceden energía a la onda. Así que existe una interacción continua entre la onda y los electrones. Los electrones tratan de acelerarse debido al campo eléctrico que está acá, pero cuando suben su velocidad son frenados por la onda, entonces esa energía que ellos pierden es pasada a la línea de transmisión, la cual eventualmente entrega la energía por el puerto de salida. ¿Okay? Eso es lo que decimos acá. La velocidad que se mueve el campo eléctrico axial, que es el que está en interacción con los electrones, es igual a la velocidad longitudinal por el paso de la hélice. Y aquí podemos lograr, por ejemplo, que se logran velocidades del orden de un 5% de la velocidad de la luz. Y entonces eso permite que sí pueda haber esa interacción con los electrones. Como ustedes pueden ver, no hay un circuito resonante, eso permite una mayor ancho de banda, no tengo la limitación del circuito resonante. No hay, por cierto, un punto, digamos así como teníamos el buncher y el catcher que teníamos en Clayton, sino que la interacción en realidad es continua a lo largo de la línea. A medida que la onda se va moviendo, ¿verdad? Ella extrae energía de los electrones, pero entonces en lo que los electrones se frenan, a su vez la onda le vuelve a dar energía a los electrones y para comprimirlos, ¿okay? Para hacer el bunching, y por eso que el proceso no es discreto, sino más bien es continuo a todo lo largo de la línea. Un detalle interesante que vamos a ver más adelante es que ese proceso también funciona hacia atrás. ¿Okay? Siendo esto una línea de transmisión, es posible que soporte transmisión hacia adelante y hacia atrás. El problema es que si tengo una onda que se está desplazando hacia atrás, ¿verdad? También va a ser amplificada, porque en última instancia lo que tengo aquí es un efecto de resistencia negativa. Así que cada vez que yo atravieso esa zona, la señal se amplifica. Entonces, para evitar el problema de la amplificación en la dirección inversa, se agrega un material
de atenuación, ¿okay? En la parte externa de la hélice, ¿okay? De manera que si hay una onda que viene en dirección opuesta, se atenúe acá y no llegue hasta el punto de entrada, porque si se amplificara, pues obviamente podría dañar al dispositivo que estuviera conectado de este lado. ¿Okay? Más o menos muy a grosso modo el funcionamiento de un TWT. Vamos a ver aquí. ¿Okay? Entonces, debido a que la estructura de onda lenta es una línea de transmisión, admite la propagación en ambas direcciones, y por eso que le decía que existe la posibilidad de que una onda que venga en sentido opuesto sea también amplificada. ¿Okay? Entonces, por ello se incorpora un material absorbente para evitar que la onda regresiva se pueda amplificar. Ok, aquí tiene más o menos un dibujito de eso mismo que yo he mencionado acá. Okay, tengo un puerto de entrada que es número 2, es el puerto de RF de entrada. Okay, y tengo el puerto de salida que es el número 6. Tengo la hélice, que es la estructura de onda lenta que hemos descrito anteriormente. Tengo, por supuesto, el cátodo, que es el cañón de electrones, que produce este haz de electrones que viene acá. Tengo el colector, que se encarga, obviamente, de convertir el remanente de los electrones en calor. Y, bueno, algunos otros elementos que hemos mencionado. Tenemos aquí, por ejemplo, el número 3, que está acá. Estos son los magnetos que producen el campo magnético axial que mantiene a los electrones encerrados allí en un haz muy pequeño en el centro del tubo. Tengo aquí el número 4, es el atenuador, ese que yo les decía, para evitar que la onda regresiva se pueda amplificar y dañar al dispositivo. Okay. Siguiente tubo es el magnetron. El magnetron pertenece a una familia distinta de los otros dos anteriores. En este caso, la función del campo magnético no es confinar los electrones, es más rectilíneo, como sucede en el clúster, en el TWT, sino más bien obligar a los electrones a que describan una trayectoria en espiral. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que se obtiene una longitud efectiva mucho mayor que la que yo tendría con un tubo lineal. ¿Okay? O sea, sería como si fuese un tubo recto, pero de mucho mayor tamaño. Solo que ahora la trayectoria es en espiral. Los electrodos se hallan mucho más cerca, así que podemos producir una intensidad de campo eléctrico muy similar a la que tendríamos con el caso del Clayton, pero con un voltaje más pequeño. ¿Okay? Entonces eso permite que también los magnetrones se puedan operar con voltajes más pequeños que los Clayton. El Clayton, ¿okay? Sería como si fuese, perdón, el magnetrón sería como si fuese un Clayton que yo le hubiese colocado una gran cantidad de cavidades y que eso se cerraran sobre sí mismo en una estructura circular. ¿Okay? Entonces, una serie de cavidades dispuestas alrededor del cátodo interaccionan con los electrones, como vamos a ver en un dibujito, ¿okay? Y esos electrones siguen una trayectoria en espiral. Entonces, esa trayectoria en espiral es producida por un campo magnético DC, que es perpendicular a la trayectoria. Entonces, vamos a verlo aquí en el dibujo. ¿Okay? Esto que está aquí, el campo magnético es perpendicular al papel, digamos, a la pantalla. ¿Okay? Estas son esa serie de cavidades que yo les he mencionado anteriormente que actúan básicamente como si fuese un Clayton de múltiples cavidades que están acá. El punto 4 es el emisor de electrones, es el cátodo que está aquí, el cátodo caliente. ¿Okay? Y esta pieza que está aquí afuera es un metal, ¿okay? Donde están construidas las cavidades que están acá. Existen algunos elementos que están aquí cuya función también es controlar de que no haya ondas en direcciones opuestas y toda una serie de cosas. El campo eléctrico está dirigido pues, radialmente del cátodo al ánodo. ¿Okay? Pero los electrones no hacen una trayectoria rectilínea de aquí para acá, porque son forzados por el campo magnético a seguir una trayectoria en espiral. Así que los electrones giran alrededor de esto. Obviamente es una espiral que trata de acercarse al ánodo, porque ahí justamente es donde
tengo la diferencia de potencial entre el cátodo y ánodo que trata de llevar los electrones hacia arriba. Cuando los electrones giran, al pasar delante de estas cavidades, inducen tensiones en ellos. Y estas cavidades pues extraen energía y la devuelven a los electrones. Esa energía que devuelven va a producir el mismo efecto de empaquetamiento, de bunching, ¿okay?, en los electrones, de manera que esos electrones que están siguiendo trayectoria en espiral también a su vez están modulados en velocidad. De manera que aquí yo tengo grupos de electrones que van más rápido, otros más lentos, ¿okay?, y por tanto tengo un efecto de empaquetamiento similar al del tubo anterior. Entonces, como le digo, como tengo múltiples cavidades, lo que va a ocurrir es que ese efecto es como si yo tuviese un Clayton muy grande con múltiples cavidades y eso permite obtener una gran amplificación en este dispositivo. Debido justamente a estas trayectorias que están acá, este es un dispositivo de relativamente menor tamaño que un Clayton. En algún momento, pues yo saco la energía. Entonces tengo, por ejemplo, en esta cavidad, tengo un lazo, ¿verdad?, que me permite extraer energía y a través de este conector 6 lo saco hacia el circuito externo. ¿Ok? Entonces, si ahora yo comparo los dos tubos, me encuentro con una cosa. A diferencia del Clayton, el magnetron es un oscilador. ¿Ok? No requiere una fuente de RF externa para su funcionamiento. Simplemente en algún momento con el ruido interno que puede haber ahí como un ruido de banda ancha, porque tengo, obviamente, un chorro de electrones muy caliente. Entonces eso produce un ruido de banda ancha. Lo que van a hacer las cavidades es que van a actuar como un filtro y van a extraer energía de allí. Y esa energía, pues entonces, a través de todo este proceso de realimentación, pues va creciendo, creciendo y creciendo y al final pues tengo una salida sin que haya entrada. ¿Okay? La única entrada que hubo fue un ruido térmico inicial pequeño que se fue amplificando. ¿Okay? Como dice acá, el Clayton se comporta como un Clayton en el cual la salida ha sido conectada a la entrada, o sea, por eso es que es un oscilador. ¿Okay? Eso da múltiples vueltas de esos electrones alrededor de ese cátodo. Las múltiples cavidades, en conjunto con la trayectoria espiral, hace que los electrones interaccionen varias veces con el campo RF y entonces de esa manera ceden energía al campo, la recuperan, ceden y la recuperan, de manera que progresivamente van ganando energía del campo estático. ¿Okay? Como dice acá, los primeros magnetrones utilizaban imanes de álnico similares a los que llevan las cornetas o las que usaban las cornetas de antes, porque ahora creo que también las cornetas han sido sustituidas por nuevos materiales cerámicos. ¿Okay? ¿Okay? Entonces hoy día estos imanes son hechos de lo que denominamos tierras raras, que son mucho más eficientes que el álnico. ¿Okay? Pero no solamente utilizamos el magnetrón en radares, ¿okay? También se utilizan en artefactos domésticos como los hornos de microondas. Aquí entonces tenemos, por ejemplo, este es una sección transversal de otro magnetrón, en el cual ahora los electrones circulan en una cavidad, o sea, ahora las cavidades están del lado de adentro y los electrones circulan por el área de afuera, vamos a la misma cosa, ¿verdad? Este es el área de interacción, está en la parte externa y aquí las cavidades están en la parte interna. Hay agujeros de acoplamiento para que ocurra justamente todo ese efecto de interacción de los campos con los campos que están dentro de las cavidades con los electrones, ¿verdad? Y este dispositivo pues es otra forma de magnetrón que es muy común hoy día. ¿Okay? En alguna parte hay una ranura de acoplamiento con una ventana que es la que permite entregar la energía hacia afuera. Y como yo les decía, pues esto es muy común hoy día verlo, por ejemplo, en las cocinas. ¿Okay? Esto que está aquí es un magnetrón de un horno de microondas. Estamos hablando de probablemente un magnetrón de 300 o 400 vatios. ¿Okay? Aunque hay un horno de cocina que tiene potencias mucho mayores. Pero lo digo por simplemente comparando el tamaño de la mano del señor con el dispositivo, más o menos estimo que esa es la potencia de este magnetrón. Estos son los imanes, que está aquí, que está aquí, que establecen justamente
el campo magnético que está en esta dirección, ¿verdad? Y los electrones obviamente están en el plano, giran alrededor de esto. Y estas cosas que están acá son simplemente disipadores de calor. Son los disipadores de calor para este dispositivo, porque de toda la potencia en DC que yo le entrego al dispositivo, pues hay una parte que se transforma en RF para calentar los alimentos y hay una parte que se disipa como calor en el propio dispositivo, lo cual requiere también un ventilador para poder extraer ese calor, ¿okay? En el horno. Espero que ustedes alguna vez hayan desarmado el horno de microondas de su casa, aunque sea para ver cómo funciona. ¿Okay? El amplificador de campos cruzados es parecido al magnetron que vimos anteriormente, pero no se cierra sobre sí mismo totalmente, ¿verdad? También es un amplificador, es un dispositivo de campos cruzados, pero este sí es un amplificador, es decir, que tiene una entrada de RF y tiene una salida. ¿Okay? Es similar al magnetron, pero a diferencia de este no es un oscilador, sino un amplificador. También tiene una estructura de onda lenta, ¿okay? Está acá, que permite la interacción de los electrones con el campo electromagnético, ¿ok? Y como dice que es como una especie de una combinación entre un TWT y un magnetron, ¿ok? La ganancia y el ancho de banda es menor que la de cualquiera de los otros dispositivos que hemos visto anteriormente, pero son altamente eficientes. ¿Okay? Así que entonces eso hace que con un tamaño muy pequeño se puede utilizar en algunas aplicaciones, sobre todo en aeronáutica. Es muy común utilizar este amplificador de campo cruzado precisamente porque es muy liviano. En aplicaciones, por ejemplo, aeronáutica, donde el peso cuenta. A continuación, ahora sí vamos a ver los generadores de estado sólido. ¿Okay? También los dispositivos de estado sólido pues también tienen un comportamiento de resistencia negativa, que es necesario precisamente para poder amplificar las señales de RF. ¿Okay? El dispositivo muchas veces se puede utilizar como amplificador o como oscilador. Lo que yo voy a mostrar aquí en este caso, básicamente me voy a concentrar más en los osciladores, aunque también hay dispositivos de estos que son amplificadores. ¿Okay? Entonces, obviamente, para hacer un oscilador necesita una cavidad resonante. Estos dispositivos se pueden utilizar en sistemas de radar, aunque su eficiencia y su potencia de salida es pequeña. Se pueden utilizar en arreglos donde tienen una potencia equivalente bastante grande, sobre todo cuando se utilizan en arreglos, ¿okay? O sea, en radares que utilizan arreglos de antena, ¿okay? Un phase array, por ejemplo. ¿Okay? Como dice acá, la ventaja que tienen estos dispositivos de estado sólido es su menor peso. ¿Okay? Definitivamente son muchísimo más livianos que cualquiera de las otras cosas. ¿Okay? Las tensiones de operación son también mucho menores, ¿okay? Y menor disipación. El problema, como ya mencioné, es que la potencia de salida normalmente tiende a ser baja, la eficiencia es baja, aunque hoy en día hemos visto algunos componentes de esto que tienen una eficiencia bastante decente, ¿okay? Y más bien se utilizan para aplicaciones de corto alcance, ¿okay? En muchos casos, cuando es un diodo solo, no formando parte de un phase array, pues más bien se utiliza para aplicaciones de corto alcance. Algunas de ellas, por ejemplo, en cuestiones tan de todos los días, como lo que es un radar Doppler para medir la velocidad de automóviles en la carretera, ¿okay? Allí mismo en la Universidad Católica, cuando salimos en el distribuidor, ¿verdad? Tomamos la autopista, ahí a mano derecha hay un radar Doppler que mide la velocidad de los carros y utilizando pues un dispositivo de esto. Entonces, ahí estamos hablando de aplicaciones relativamente corta distancia. La otra cosa en la que se ha utilizado esto, por ejemplo, para medición de velocidad en términos generales, pero una de las que muchas veces le llama la atención a las personas
es que se utiliza para medir la velocidad de pelotas, ¿okay? Pelotas de béisbol o pelotas de tenis, ¿okay? Lo que sucede, pues entonces que tengo un radar Doppler de baja potencia, obviamente, que está ubicado detrás del catcher, en el caso del béisbol. Y entonces cuando el pitcher lanza la bola, él mide la velocidad por desplazamiento, por corrimiento doble. ¿Okay? Las potencias son bastante pequeñas para no dañar a los jugadores, obviamente. ¿Okay? Entonces, y se utiliza para medir eso. Y también se utiliza algo similar para el tenis. Se puede medir la velocidad de una pelota de tenis con un dispositivo de esto que parece una pistola. ¿Okay? Un radar Doppler de estos que se tienen en la mano. Pueden medir velocidades de pelotas de tenis. Y que otra pelota también recuerdo que era muy importante medirle la velocidad a un deporte que tienen los ingleses que se llama cricket. También la velocidad de la pelota de cricket se puede medir usando estos dispositivos. Bueno, ok, vamos a ir al caso que nos ocupa. El dispositivo más conocido de resistencia negativa es el Yodocon. ¿Okay? Lleva el nombre, pues, por supuesto, de este señor, quien descubrió el efecto en 1962. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que algunos materiales, como por ejemplo el arseniuro de galio, poseen no 2, sino 3 bandas de energía. ¿Okay? Entonces, hay electrones que viajan por esta tercera banda que tienen una movilidad mucho menor que las otras 2 bandas. Y cuando hablamos de movilidad, entonces nos referimos también a que el número de cargas por segundo es menor. ¿Okay? Podemos asociarlo a velocidad. La velocidad a la que se desplazan estos electrones, aunque también recuerden que por cada electrón que está arriba también hay un hueco abajo. ¿Okay? Entonces, tenemos electrones y huecos que tenemos en los materiales de estado sólido. Entonces, los electrones que viajan en la segunda capa, ¿okay? En general, pues, van a moverse más rápidamente que los electrones que se están moviendo en la tercera capa. ¿Okay? La corriente total, obviamente, será en la suma de las corrientes que circulan por las 2 capas de conducción. ¿Qué es lo que sucede? Por debajo de un cierto voltaje, los electrones están en la segunda capa. ¿Okay? Así que entonces a medida que yo subo el voltaje, ¿okay? Sube la corriente, porque va a haber electrones que están entrando de la capa base a la segunda capa. ¿Okay? Y eso incrementa el número de electrones por segundo, es decir, incrementa el amperaje. Sin embargo, a partir de un cierto umbral, ¿okay? Lo que va a suceder es que comienzan a haber electrones que comienzan a circular por la tercera capa. Y como decía, esos electrones se mueven más lentamente que los que están en la segunda capa. A medida que yo incremente el voltaje, van a haber más electrones que están circulando por la tercera capa. ¿Okay? Y cuando yo hago la suma de la segunda a la tercera capa, más bien lo que tiene que haber es una disminución del número de electrones por segundo que llegan al electrodo de salida, es decir, una disminución de la corriente. Y una disminución de la corriente con incremento de voltaje es lo que entenderíamos nosotros una resistencia negativa, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces un comportamiento como el que tenemos acá, ¿verdad? Ups, esta lámina quedó muy abajo, bueno, no importa. Creo que el eje horizontal no se ve. Cometí un error allí, pero bueno, eso lo puedo arreglar después. En el eje horizontal tengo voltaje, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al principio tengo un comportamiento, digamos, de resistencia positiva. Acá la corriente sube cuando sube el voltaje. Hasta que llega a un cierto punto en el cual lo que va a suceder es que ya la corriente no puede subir más en la segunda capa y empieza a haber conducción en la tercera capa. Entonces empiezan a haber más electrones en la tercera capa. A medida que incremente el voltaje, empieza a haber más electrones en la tercera capa. Y
al hacer la suma, lo que vemos más bien es que la corriente neta más bien tiende a disminuir cuando yo supero ese umbral. ¿Okay? Entonces, pues aquí ustedes pueden ver, aquí, bueno, aquí una zona inestable. Pero digamos, ya por aquí, el dispositivo está operando de forma estable, la pendiente es negativa, o sea, tengo resistencia negativa. ¿Okay? Aquí tienen una imagen de un diodo GOM. Estas cosas existen, no son ficciones de teoría, sino que estas cosas existen. Aquí tienen una fotografía de uno de ellos. Ok. Como dice aquí, este dispositivo se conoce como dispositivo de transferencia de electrones. De hecho, aunque digamos diodo, no es un diodo ordinario con regiones P y N normales, sino que son varias capas de material N fuertemente dopadas que rodean a una capa N también de menor dopaje. O sea, todas son capas N, es decir, que tengo más números de electrones libres que de huecos. Entonces dominan los electrones por encima de los huecos. El material intrínseco es aquel en el cual el número de electrones que están libre en el sentido que están en la capa de conducción igual al número de huecos. El material P es aquel en el cual el número de huecos es mayor que el número de electrones en la capa de conducción. Y el material N es al revés. Hay más electrones en la capa de conducción que en la capa de valencia, que es donde están los huecos. Bueno, entonces son varias capas de material N, pero unos están más dopados que otros. Y eso establece, pues, estos comportamientos que tenemos acá. Y además utilizamos algunos elementos que están aquí que son muy importantes para su funcionamiento. La estructura que tenemos, el semiconductor, no es silicio. En silicio, todos los átomos son del mismo tamaño, todos los átomos son de silicio. En el material que tenemos acá se llama arsenuro de galio. ¿Okay? Si bien el arsénico y el galio tienen la misma valencia, son átomos de tamaño distinto. ¿Okay? Así que cuando se crea una estructura cristalina con ellos, ¿verdad? Lo que va a suceder es que va a haber cambios de tamaño entre los electrones, perdón, entre los átomos. Y los electrones que circulan por aquí son acelerados y frenados por esos tamaños diferentes de los átomos, como si estuviera pasando por una calle de Caracas con hueco. ¿Okay? Entonces, pisas un hueco, luego tiene un policía acostado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos se pueden imaginar en la estructura cristalina, los electrones están viajando por allí, pues se consiguen átomos grandes, átomos más pequeños. ¿Okay? Y eso hace que sus trayectorias, precisamente por eso que se forman estas capas, esas tres capas en lugar de dos. Acá. Decimos aquí que ni la potencia de salida ni la eficiencia son comparables con la de un magnetrón o un tubo, obviamente. Pero la ventaja que tiene aplicaciones en dispositivos de mano, o sea, se pueden cargar en la mano, como los medidores de velocidad de automóviles o de pelotas de béisbol o de tenis, que era lo que yo comentaba hace un ratico por acá. ¿Okay? Estos dispositivos además se pueden combinar como dispositivos, se pueden combinar con MMIC, ¿okay? Para formar parte de arreglos de antena activos en algunos sistemas de radar, sobre todo a bordo de aviones, por el tema del peso. Sin embargo, ese no es el único dispositivo que tenemos hoy día. ¿Okay? Este no es el único efecto que tenemos de estado sólido. Hay otros dispositivos de estado sólido que son diferentes del diodo GOM, que se utilizan para funcionamiento. ¿Okay? Frecuencia mucho más elevada de radar. Ya estos diodos pues están muy limitados. Hay otros efectos, por ejemplo, que se llaman efecto de resistencia negativa obtenido por emisión estimulada. Y eso utilizan tanto frecuencias de microondas, utilizando un dispositivo que se llama el MASER, ¿okay? Que significa Microwave Amplification by Stimulated Emission Radiation. ¿Okay? Eso, amplificación
de microondas por emisión estimulada de radiación. Y a frecuencias de luz tenemos lo mismo, pero con láser, cambiando la M por la L, que es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. ¿Okay? Y entonces aquí el mecanismo por el cual yo tengo esta resistencia negativa, que estamos hablando, esta conversión de una forma de energía, digamos, de alimentación a la energía útil en RF, lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es la emisión estimulada. ¿Okay? De hecho, la teoría de la emisión estimulada se conoce desde hace muchísimo tiempo. El propio Albert Einstein propuso la teoría de la emisión estimulada en los años 20 del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, fue allí en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Albert Einstein hizo esta propuesta, porque justamente muchas de las cosas que vamos a ver acá tienen que ver justamente con la interacción de los fotones, ¿okay? Con la materia. Ya por ahí Einstein estaba jugando su teoría de la relatividad. Entonces aquí lo que tengo es una interacción de fotones con materia y la conversión de una forma de energía a otra. ¿Okay? Convertimos entonces energía, digamos, cinética del fotón a través de su momento, la convertimos entonces en energía potencial, llevando electrones de un nivel energético a otro nivel energético. ¿Okay? Como les decía, la teoría fue propuesta más o menos en los años 20, pero más bien en los años 50, cuando aparecen los primeros dispositivos prácticos. Se utilizaron en aquella época materiales cristalinos como rubí. Se utilizaron gases como el CO2, e incluso líquidos como material activo. Material activo, eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Todavía algunos de estos dispositivos se siguen utilizando con estos materiales y hay otros más. Los láser de CO2 se utilizan hoy día a nivel industrial porque pueden manejar potencias muy grandes. ¿Okay? Las potencias que pueden manejar un láser de CO2 se utilizan para cortar acero. ¿Okay? Se habrán visto en algunas películas en televisión eso, cortando acero con un láser, que normalmente es un láser de CO2. También obviamente hay otros de mucho menos potencia que sirven para cortar otras cosas, para cortar madera, cartón, etcétera. Se utilizan láser mucho menos potencia. Inclusive, por supuesto, hay láser de muy poca potencia, pero que utilizan en cirugía. ¿Okay? La ventaja que tiene un láser de esto es que corta y cauteriza de una vez, hace las cosas. Se produce, actúa cortando el flujo de sangre. ¿Okay? Yo puedo hacer un corte, pero el problema que tengo cuando hago un corte como en el bisturí, obviamente es que se produce salida de sangre y entonces tengo que aplicar compresa hemostática para evitar pues, la hemorragia allí y para poder seguir hasta adelante en la cirugía. El láser pues tiene la ventaja de que corta y cauteriza de una sola vez. Y también inclusive se han utilizado estos láseres de baja potencia hasta en operaciones de los ojos, ¿okay? Para soldar la retina. Hay personas que sufren de desprendimiento de retina y se utiliza ese láser para soldar, por decirlo de alguna manera, la retina otra vez al fondo del ojo. ¿Okay? En aquellos casos de desprendimiento de retina. También se ha utilizado para corregir la visión. ¿Okay? El láser puede cortar cantidades muy pequeñas del cristalino, puede tallarlo para entonces corregir la fórmula óptica de la persona. ¿Okay? Eso permite que la persona pues, se deshaga de los lentes. ¿Okay? No es necesario porque ya se le talla el ojo como si se
como si se tratara de tallar un lente. Vamos entonces a la parte que nos interesa acá. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es lo siguiente. Hay una fuente externa que provee, digamos, la energía primaria para estos dispositivos. En los láser de aquellos años, de los años 60, 70, esa fuente externa se denominaba bomba. ¿Okay? La bomba, la pump, como una bomba de agua, pues, ¿okay? Para bombear agua. No una bomba explosiva, sino una bomba en el sentido de suministrar energía a esto. ¿Okay? Lo que hace es que esa fuente externa inyectaba energía al material para llevarlo al estado activado. Por eso que hablamos de material activo. Ese estado activado luego lo voy a mostrar con unas gráficas, ¿okay? Porque dicen que un dibujo habla más que 100 palabras. Entonces, ese estado es un estado inestable. Si no se hace nada, lo que sucede es que al cabo de un cierto tiempo, que puede estar del orden de los microsegundos, ¿okay? El material regresa espontáneamente al estado base. Y cuando hace eso, emite un fotón cuya energía corresponde, obviamente, a la diferencia de energía entre las bandas en las que estaba ese material. O sea, yo lo que hice fue, entonces, con una energía externa, tenía este electrón, ¿okay? Que estaba en un estado base, lleva energía, y lo llevé a un estado más alto, un estado energético más elevado. Y la diferencia de energía entre los dos estados, ¿verdad?, es suplido por la fuente externa. Entonces hubo un fotón que entró, llevó el material del estado base al estado excitado y, como decía ahí, si no ocurre nada, al cabo de un cierto tiempo, el material regresa del estado excitado al estado base y emite un fotón idéntico al que entró, porque el que entró, justamente su energía era igual a diferencia de energía entre las bandas. Y eso era algo que era muy importante, por eso es que Einstein fue que propuso ese asunto, que eso tiene que ver con lo que denominamos mecánica cuántica. La mecánica cuántica se basa precisamente en que los intercambios de energía no pueden ser continuos. Los intercambios de energía son discretos, en lo que llamamos cuantos. ¿Okay? Un quantum de energía es una cantidad discreta de energía. Los fotones tienen una cantidad de energía que corresponde a su frecuencia. ¿Sí? Esa cantidad va a ser h por nu. Y no es la frecuencia del fotón. ¿Okay? Y para que pueda interaccionar con el material, para poder llevar este material de estado base hasta el estado excitado, la diferencia de energía tiene que ser exactamente igual a la del fotón de entrada. Hasta ahora no ha pasado nada. O sea, metí un fotón, salió un fotón. No ha pasado nada. Sin embargo, si antes de que ocurra la emisión espontánea, ¿okay? Porque eso aquí hablamos de emisión espontánea aquí. Si antes de que ocurra la emisión espontánea llega un segundo fotón exactamente con energía igual a la diferencia de esos dos niveles, ¿okay? Si llega un fotón de energía similar, impacta al átomo excitado, entonces se obtienen dos fotones de igual energía cada uno, pero son dos fotones, ¿okay? Pero además son coherentes, tienen igual frecuencia y fase, además, y además están colimados, tienen igual dirección de propagación, porque ocurre una transferencia de momento del fotón que entra y los que salen tienen la misma dirección por la transferencia de momento entre los dos elementos. Entonces lo que va a suceder acá es que ahora entró uno y salieron dos, así que tenemos una amplificación de 2 veces. El factor es 2, ¿okay? Pero esos dos fotones a su vez pueden impactar otros dos átomos, ¿verdad? Y el fotón ahora es por 4 y así sucesivamente. Así que entonces produce como una especie, si lo quieren llamar, de reacción en cadena, que hace que ese material activo pues, vaya amplificando la señal a medida que, que los fotones lo van atravesando. Por tanto, es un efecto de resistencia negativa. ¿Okay? Entonces, algunas de las cosas para tener una mayor amplificación, el material se mete entre dos espejos para que haya
múltiples rebotes, así que lo que va a suceder es que la señal va y viene múltiples veces. Y así que eso tiene una amplificación muy grande en ese dispositivo. Eso que estoy aquí describiendo, cuando hablo de fotones, puede ser señal desde luz, pero también puede ser a otra frecuencia, inclusive a frecuencia de microondas, por eso que hablamos del máser, que es simplemente esto mismo, pero aplicado a frecuencia más baja, frecuencia de microondas. ¿Okay? Aquí está el dibujito de que yo les estaba hablando. Fíjense, en el dibujo de la izquierda, lo que está sucediendo, ¿okay?, es un fenómeno de absorción. Hay un fotón con una energía Hν, ¿okay?, que ingresa a este material y lo lleva desde este nivel base hasta el nivel excitado, que está aquí arriba. Se pasa del nivel 1 a el nivel 2. ¿Okay? Van a ver una cierta densidad de electrones. Esto que estoy mostrando aquí para uno solo, en realidad va a ocurrir en el material en múltiples veces. Así que estos números n que están aquí están hablando del número de electrones que estaban en el estado 1 y que van a llegar aquí al estado 2. Okay. Vamos a irnos a la última de la derecha. Si no pasa nada, ¿okay?, si no pasa nada en todo el camino, lo que va a suceder es que una cierta fracción A de los electrones que están en el nivel 2, está en N2, se refiere al nivel 2, una cierta fracción A de estos electrones, ¿okay?, regresa al estado base y emiten un fotón Hν igual al que entró de este lado. ¿Okay? Eso que está allí, estos dos efectos son contrapuestos. Por un lado tengo absorción y por otro lado tengo emisión espontánea. Pero, lo que yo decía, si antes de que transcurra el tiempo suficiente como para que ocurra la emisión espontánea, llega un segundo fotón de energía Hν a este dispositivo, lo que va a suceder es que estos electrones que están ubicados en el estado de arriba, un cierto número de electrones N2 que estaban en el estado 2, decrece, regresa al estado base 1 y se emiten dos electrones Hν. No es que la frecuencia subió, sino que son dos fotones, cada uno con energía Hν, ¿okay?, que están en la misma frecuencia y están en fase. Y además están alineados, por eso que dice que son coherentes y son colimados que están en la misma alineación, en la misma dirección. Y coherente, bueno, que no solamente tienen la misma frecuencia, sino además que también la misma fase. La eficiencia del dispositivo, en última instancia, va a depender de estos coeficientes B1, 2, B2, 1 y A. ¿Okay? Los B1, 2 indica qué porcentaje de electrones que estaban en el estado 1 pudo absorber fotones, ¿verdad?, para llegar a estado 2. Entonces, B1, 2 es un coeficiente que me indica cuántos electrones que estaban en estado 1 alcanzaron el estado 2. Por otro lado, el coeficiente A me indica cuántos de estos que estaban aquí en el estado 2, cuántos regresaron por emisión espontánea y tengo emisión de un solo fotón. Y además, obviamente, tengo un coeficiente distinto, B2, 1, que indica cuántos de estos electrones N2 que están en el estado 2, estaban energético 2, regresan produciendo emisión estimulada y producen salida. En realidad, en el material estamos produciendo los eventos todo el tiempo. Y la idea básica para que haya un buen funcionamiento de esto es que el número de electrones que sufren amplificación por emisión estimulada superen a los electrones que son absorbidos o que son perdidos por estos otros mecanismos. A primera vista parecía que los números no cuadran, pero es que estamos pensando en que la única forma en que estamos poniendo estos electrones, estos fotones para llevar esto de un estado al otro, es precisamente con fotones Hν que están llegando acá. Así era realmente como operaban los primeros láseres. ¿Okay?
esos que trabajaban en los años 60, 70, trabajaban de esa manera. La fuente externa producía fotones de este estilo HNU, pero la fuente que los producía obviamente era una fuente que era muy dispersa. Normalmente se utilizaban tubos de descarga, xenón, por ejemplo, como que utilizan las cámaras, se usaba en las cámaras fotográficas. Entonces, se producían pulsos de luz con un gran ancho de banda y además disperso en todas direcciones. Un cierto porcentaje de ellos caía justamente en la banda que nos interesaba. El material se llevaba al estado excitado, ¿ok? Y luego sucedía que comenzaba primero emisión espontánea, pero luego algunos de estos fotones HNU que han producido por emisión espontánea, luego llegaban a impactar otros átomos que estaban excitados y ocurría la amplificación. Y lo que lograba aquí ahora era que se producía ese colimado, o sea que todos los fotones están orientados en la misma dirección, todos son de la misma frecuencia, ¿ok? Y todos están en fase. Entonces, la energía que provenía de esa fuente externa, ¿verdad?, ahora era transferida al láser con esas características que yo acabo de describir. Vamos a continuar entonces ahora sobre esta temática. ¿Okay? Aquí hay un dibujito. Realmente, esto que está aquí, debido a que yo tomé pues, una captura de esto para hacer la lámina de PowerPoint, eso es estático. Pero en realidad ese es un dibujo, ese dibujo es un software que se consigue en Internet. Que esto está hecho en Java y muestra justamente todo el proceso que yo acabo de escribir de la absorción, la emisión espontánea y la emisión estimulada. De hecho, lo que hice fue que capturé solamente la foto donde tengo la parte de emisión estimulada. Entonces, tengo el átomo que está regresando al estado base y está emitiendo estos dos fotones que están aquí, ¿okay?, que tienen la misma frecuencia, la misma fase y la misma dirección. Entonces, aquí tengo que buscar la referencia para mandarse a ustedes para que ustedes puedan verlo funcionando ahí en Internet, está en YouTube. O simplemente ustedes buscan en YouTube, ponen como búsqueda una emisión estimulada o D-Laser, como está aquí. ¿Okay? Y probablemente van a poder llegar a conseguir eso mucho más rápidamente que el tiempo que yo tarda en buscar. Ajá, ok. Entonces, como decimos aquí, hacia finales de los años 70 se ha demostrado que el efecto de emisión estimulada podía lograrse también sobre materiales semiconductores. Y entonces, eso también, hoy día, no solamente necesitamos electrones en un gas o en material como el rubí, sino que también se puede dar esto con los semiconductores. Tienen la gran ventaja de que ahora el mismo material actúa como inyector de energía primario y luego como elemento de resistencia negativa. ¿Okay? Dice aquí, los bajos costos de producción asociados a las economías de escala como electrónica de consumo permitieron el desarrollo de dispositivos y aplicaciones impensables desde hace 50 años. Y en particular, los primeros dispositivos de electrónica de consumo, me refiero, ¿sí?, fueron los láser para leer los CD, los primeros CD. Ni siquiera eran CD como los conocemos hoy día, el CD de 12 centímetros, sino que era un disco muchísimo más grande, ¿okay?, como de 50 centímetros el que existía en esos años. Inclusive los LED, los diodos emisores de luz, también están basados en efectos de emisión estimulada de radiación. Se diferencian de los láser, obviamente, en los materiales activos, lo que los hace más barato de producir, pero el asunto es que no producen luz monocromática ni colimada. Pero tienen una gran ventaja. Son muy fáciles de producir a gran escala. Y por tanto, sus costos son muy, muy pequeños. Hablamos de costos del orden de centavos de dólar, ¿okay?, para estos dispositivos. Ok. Para entender el funcionamiento de los láser
de estado sólido y de los LED. ¿Okay? Ya tenemos que abandonar el modelo de 2 niveles que yo mostré en la lámina anterior e ir a modelos con un mayor número de niveles. ¿Okay? Y es justamente eso lo que permite que funcionen estos dispositivos que están acá. Entonces dice, si bien el modelo de 2 niveles es suficiente para explicar los principios básicos de la emisión estimulada, en la práctica, pues el número de niveles que se utiliza es mucho mayor, sobre todo por el término de la eficiencia del dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos esos procesos que yo describí anteriormente, absorción, emisión espontánea, emisión estimulada, ocurren en realidad todo el tiempo, o sea, ocurren de manera continua dentro del material. Y hay un equilibrio termodinámico entre estos. Entonces, lo que se hace aquí es que la energía útil, la que nosotros vamos a estar utilizando, ya sea para producir luz, para alumbrar en un LED o para hacer un enlace de comunicaciones, esa energía útil depende de lo que llamamos las densidades relativas, también llamadas poblaciones, entre los estados base y el estado excitado. ¿Okay? Si yo tengo una población mayor en el estado excitado, evidentemente entonces las posibilidades de lograr emisión estimulada son mucho mayores. ¿Okay? Entonces, para que se tenga un dispositivo útil, la densidad de electrones en el estado excitado debe superar la del estado base. ¿Okay? Y eso se llama inversión de población. Para lograr esa inversión de población, pues, justamente, ahora vamos a mostrar por qué funcionan los otros niveles. Como dice acá, no es posible mantener de forma continua la inversión de población con un láser de 2 niveles. Ajá. Entonces, una de las cosas que teníamos, yo les describí hace rato que utilizaba, por ejemplo, una luz de xenón para producir un pulso de luz que luego producía la señal del láser. Porque lo que ocurría era que esos láseres no podían operar en forma continua. ¿Okay? Entonces, los láseres que teníamos eran pulsantes. Para poder lograr este equilibrio termodinámico en forma continua, pues entonces utilizamos un modelo con mayor número de niveles. Bien, entonces vamos a ver aquí un modelito de más niveles. ¿Okay? Si existen más de 2 niveles de energía, será posible mantener una inversión de población de manera contigua utilizando una bomba, que estoy leyendo textual porque la verdad que vale la pena, ¿okay? En este caso. Bueno, una bomba que inyecte la energía externa para salvar los niveles cuánticos más extremos y aprovechando los niveles intermedios para la amplificación de la luz como se muestra. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene esta energía que está acá? Esta energía viene a través de lo que llamamos una inyección de portadores minoritarios a través de una junta semiconductora. Entonces, recordarán ustedes que si yo tengo 2 materiales semiconductores, ¿verdad? Tengo material P, tengo material N, y entonces, ¿por qué se llama material P o material N? Porque hay un exceso de población de un tipo de portador de carga en una región y en la otra está el otro tipo de portador de carga, o sea que hay un exceso de electrones y un exceso de hueco. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando establezco el diodo? Lo que va a suceder es que los portadores que son mayoritarios de este lado, digamos los electrones, del otro lado de la unión son minoritarios, porque ahí lo que dominan son los huecos y viceversa, los huecos que son abundantes de este lado son mayoritarios aquí, son minoritarios de este lado. Cuando nosotros polarizamos el diodo directamente, ¿okay? Lo que va a suceder es que hay una inyección de portadores minoritarios a través de, o sea, los que eran mayoritarios de un lado ahora atraviesan la unión y incrementan el número de portadores del otro lado. Es decir, donde eran minoritarios, yo ahora tengo una inyección de portadores minoritarios de alta energía porque tuvieron que vencer el potencial de la unión. Y esa energía es transferida a la malla cristalina, es transferida al material. Y esa energía es justamente la que estaríamos aprovechando aquí. Esta energía es transferida a la estructura cristalina del material del semiconductor. Entonces, esto llega hasta un estado alto. Y luego lo que comienza a ver, si hay muchos niveles intermedios, entonces comienza a haber decaimiento. Algunos de estos obviamente van a producir emisión espontánea en unas bandas de frecuencia que no me interesan, pero bueno, ahí están. ¿Okay? Tengo emisión espontánea, pero
de repente también sucede que hay un intervalo de niveles energéticos que corresponden a un nivel de energía que sí me interesa. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de una emisión a 1064 nanómetros, o sea, eso es frecuencia infrarrojo. Nosotros no podemos ver esa luz, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, puedo estar utilizando esto con un láser a esa longitud de onda para producir, por ejemplo, una portadora de alta frecuencia que lleve energía de telecomunicación, que me sirva para transportar información. ¿Okay? Yo puedo, con esta longitud de onda, yo puedo estimular, transmitir esto a través de una fibra óptica a grandes distancias y llevar cantidades muy grandes de información en esta longitud de onda. Estamos hablando de infrarrojo. ¿Ok? En otras materias se van a ver qué es lo que llamamos primera ventana, segunda ventana, tercera ventana. Corresponden a estas longitudes de onda que son útiles para nosotros. Entonces, como les decía, aquí hay un intervalo de niveles en el cual la diferencia produce un nivel de energía que es adecuado para la aplicación en particular que me interesa a mí. Los últimos que están acá, ¿verdad? Estos niveles producen energía probablemente de una frecuencia que no me interesa y termina siendo calor. ¿Okay? Esto es parte de esa energía que se desperdicia. Este principio, pues como les decía, yo puedo utilizarlo para producir una cantidad de dispositivos desde láser y también lo puedo utilizar para los LED. ¿Okay? En los LED igualito, la diferencia estriba, obviamente, en que en los LED la luz no está tan colimada como en el caso del láser. Los láser prácticamente todos los fotones son paralelos. En los LED, pues la energía está más o menos dispersa hacia los lados. Y entonces, bueno, tienen otras aplicaciones distintas de las de los láser. Pero más o menos la producción de energía sigue más o menos este mismo patrón. Creo que esa debe ser... Ajá. Ok, veamos por último el último dispositivo que utiliza emisión estimulada. ¿Okay? El amplificador de fibra dopada con hernio. Este es un amplificador. Se utiliza normalmente en sistemas de comunicaciones por fibra óptica en grandes distancias. La fibra óptica tiene una atenuación muy pequeña, ¿ok? Y prácticamente podemos decir que nula si las distancias son cortas, pero a medida que la distancia crece, obviamente que sí se va a notar esa atenuación. Así que el nivel de la señal de luz va disminuyendo. Yo tengo que amplificarlo. El punto principal es que donde coloco el amplificador, especialmente si los tramos son grandes. El problema, por ejemplo, que ocurre si yo tengo que colocar un amplificador en un cable submarino, o sea, a cientos de metros metido bajo el agua. ¿Cómo yo puedo amplificar la luz en este caso? Entonces, el amplificador dopado con herbio hace esencialmente, es un amplificador obviamente que utiliza emisión estimulada, hace precisamente ese efecto, produce una amplificación de la luz que se había atenuado, ahora la vuelve. Y de nuevo tenemos un dispositivo que provee la energía, en este caso es un láser, también que provee la energía con la que nosotros vamos a llevar el material activo para poder hacer que funcione la emisión estimulada. Entonces, lo que tengo es un trozo de fibra de vidrio, solo que está dopada con material que se llama fibra dopada con herbio. Herbio es un material de tierra rara, ¿okay? Y que precisamente le da a esa fibra unas características no lineales que permiten, entre otras cosas, el funcionamiento de la emisión estimulada. ¿Okay? Como dice aquí, la fibra, en este caso el amplificador, es un trozo de fibra, ¿okay? Pero una fibra que está dopada, una fibra óptica constituida de óxido de silicio, eso es lo normal en una fibra óptica, está dopada con elementos apropiados, que en este caso es el herbio. ¿Okay?
Y entonces ahora tengo una fuente de luz potente, nuevamente un láser, que está ubicada cerca del material y que lleva los electrones del herbio a un estado excitado. ¿Okay? Estos electrones comienzan a decaer lentamente y ceden energía a la estructura cristalina donde está la fibra, ¿verdad? Por la que está pasando la luz. Y entonces ahora ceden energía al silicio. Entonces el herbio le cede energía al silicio, y por tanto entonces es un sistema de varios niveles. Y el silicio entonces llega al estado excitado. Y cuando viene un fotón de luz de la portada luminosa que trae nuestra señal de internet, ¿okay? Por decir algo, ¿okay? En nuestra fibra óptica, lo que se va a producir es una emisión estimulada similar a la del láser y por tanto se logra amplificación. La luz no se hace rebotar longitudinalmente, ¿okay? Para evitar problemas con petardo de grupo y tal, sino que entonces lo que sucede es que los trozos de material amplificador son muy largos. ¿Okay? Estamos hablando de trozos de varios metros de largo para que se pueda producir suficiente ganancia a lo largo de esa fibra sin necesidad de hacer que los haces reboten de un lado para el otro porque podría producir distorsión de la señal de información, que es la que nos interesa en última instancia. ¿Okay? Vamos a ver si tenemos un dibujito para esto. Mostrarlo. Ok, entonces aquí tenemos un dibujo de cómo es la situación. ¿Okay? Dice la EDFA, que es la fibra óptica, el amplificador por fibra óptica dopada con herbio. ¿Okay? Tengo un generador externo que llamamos también bomba, igual que la que yo me había referido anteriormente. ¿Ok? Lo que va a suceder aquí es que tengo un láser que produce una señal a una frecuencia que es distinta de la señal que yo quiero amplificar, porque si no también había problemas allí de que había interferencia. Digamos que ya tengo una señal que está en tercera ventana, en la ventana de 1550 nanómetros. ¿Okay? La señal, normalmente esta ventana es una de las que tienen mayor ancho de banda. ¿Okay? Tengo una señal óptica en 1550 nano. Tengo un aislador óptico para que no haya propagación hacia atrás. La señal entra a un acoplador multimodo que está acá. ¿Okay? Entonces, ese acoplador también adicionalmente es un wavelength division multiplexer, porque normalmente lo que va a suceder es que esta fibra no tiene una sola longitud de onda, sino que hoy día la tendencia es que tenga múltiples longitudes de onda en el entorno, obviamente, de esta frecuencia que está acá. Entonces ahí utilizamos WDM. ¿Okay? Wavelength, WDM significa Wavelength Division Multiplexing, multiplexor por división en longitud de onda. Ahí se le suma a la señal que está viniendo acá en esta longitud de onda, se suma la señal del láser que está por abajo o por arriba de esta longitud de onda, o sea, está fuera de la banda. La única función del láser es suministrar energía a la estructura EDFA que está acá. ¿Okay? Entonces, aquí tengo pues lo que se llama un splice, una conexión, una junta, en la cual la señal que sale del acoplador, ¿okay? Entra a un trozo de fibra óptica. Aquí está representada como un lazo, que muchas veces se enrolla sobre sí misma para hacer esa longitud grande. ¿Okay? Y lo que sucede es que aquí ocurre la interacción que yo describí hace rato, es decir, la señal de la bomba transfiere energía a la estructura cristalina de la fibra óptica y esta es llevada al estado excitado y entonces la luz que viene por acá interacciona con esos estados excitados de silicio y se logra la amplificación. O sea, aquí al final podemos lograr amplificaciones de 10, 15 dB, más o menos normal. ¿Okay? En algunas ocasiones, dependiendo del largo de esta estructura, podemos tener más o menos amplificación. Pero digamos,
una amplificación típica puede estar del orden de 10-15 dB, lo cual nos permite salvar con las atenuaciones que tiene las fibras ópticas a estas longitudes de onda. ¿Okay? Tramos de 30, 40, 50 kilómetros entre un amplificador y el otro. O sea, la próxima vez que yo necesito otro dispositivo de esto, voy a estar 40, 50 kilómetros más adelante. ¿Okay? Entonces, esos niveles de amplificaciones que estoy refiriendo acá, pues, son adecuados para las aplicaciones que al final, pues tengo una señal mucho más grande que salió. Tengo la señal de entrada aquí y tengo una señal amplificada a la salida. Okay. Creo que esta sí es la última lámina. Sí, entonces, bueno, como les comentaba anteriormente, entonces, esta es la última clase de teoría y que además muchas veces la considero una clase opcional porque a veces tengo semestres más largos, otros más cortos. No sé cómo va a ser este semestre. Si alcanzamos a ver esta clase, me está grabada. Si no se alcanza a ver la clase porque cambió el semestre, por la estructura y toda una serie de cosas, bueno, de todas formas, no se pierde porque tengo este material ahí. Y de todas maneras también les puede servir a ustedes, pueden leérselo en cualquier momento. Simplemente lo que pasa es que como el semestre está estructurado por clases, entonces teóricamente pues esta clase que está aquí a veces calza y a veces no, depende de si tengo un semestre de 14 semanas o uno de 15. Bueno, en resumidas cuentas, hoy lo que hicimos fue una visión muy por encimita de componentes activos. Estudiamos los componentes basados en tubos del vacío y también estudiamos los basados en semiconductores con algunas variantes, como vimos allí, vimos el diodo GON, pero también vimos la emisión estimulada de radiación, que es la base tanto de los láser como de otros dispositivos similares, inclusive de los LED. Así que, por el momento, pues vamos a desearles simplemente que pasen buenas noches y nos estamos viendo, espero, en el laboratorio.